Entonces la idea sería tener una intervención de 2 a 3 minutos por persona para que podamos, pues, pueda generarse más diálogo. Y la persona que quiera hablar puede hacer como levantar la mano, porque parece que el mismo sistema nos indica el orden de las personas en que levantaron la mano y podemos, tanto Edison como yo, pues dar la palabra hacia la persona que quiera conversar. Entonces, voy a compartirles un momento la pantalla. Les comparto la pantalla para compartirles principalmente las preguntas y poder tenerlas en, en la pantalla permanentemente. Perdón, yo también estoy con mis hijos por aquí dando vueltas. Chicos, salgan por favor. Esto va aquí. Listo. Listo. Entonces, el tema de diálogo en el que vamos a esta primera sesión de diálogo gira en torno a la memoria. Y es también la primera parte en la que se divide el libro. Entonces, la titulamos así, desde la memoria, entendida como elemento central que posibilita procesos dinámicos de conocimiento y estar en el mundo. Entonces, la primera pregunta que me gustaría plantearle es la siguiente. ¿Dónde reside la memoria? Yara, por favor, ¿puedes salir? ¿Y desde qué sentido se elabora? Porque considero que la memoria, pues, hay una memoria corporal, hay una memoria auditiva, hay una memoria olfativa, sensorial, una memoria de palabra, de la palabra, y creo importante partir desde esta pregunta antes de ir hacia el campo de la música, en el sentido de, esta sería la primera pregunta, entonces queda abierto para alguna posible respuesta de ustedes. ¿No hay alguna? ¿Alex? Bueno, Daniel, Alex y... Oh, yeah, okay. Yo, Just looking at memory again, I like to look at the locational aspect of it in terms of the physical and the material, not so much about the psychological, but we cannot separate the psychological from the physical idea either. So for example, my mind goes right away to relationships between formation, nature of a memory, and how they interact with particular experiences such as trauma, neurological damages. I think that will help us to address the issue of a location of memory, at least to begin. Sorry, Daniel, maybe, sorry to interrupt you, but do you have the translation button available? Because I cannot see it, and maybe this is an issue. Do you have all of you this button? ¿Ustedes tienen el botón de traducción disponible? ¿No? Sí, pues... Yes, I have it, and I have No. Sí, yo también lo tengo. Yo también. And I selected English. Ah, porque algo... a ver, déjenme dejar de compartir. Ah, sí, cuando comparto la pantalla, parece que no tengo el botón de interpretación. ¿Lo tienes ahora, Cristiane? Abajo a la Ahora sí, derecha. ahora sí. Ya.
Entonces quizás pongo la pregunta en el chat, ¿no? Para que podamos... Ya. Yeah. So I'm so sorry, Daniel. Voy a poner la pregunta en el chat. Yeah. Sorry, Daniel. You can continue. Daniel? Yes. Yeah. Sorry to interrupt you. Oh, no problem. Sorry. You can hear me, right? Yeah. Yeah, so we are dealing with, to begin with, location of memory, dealing with the sort of the physical aspect. And for me, I think in terms of that, locating memory, my mind goes back to issues, experiences, situations that deal with the human totality, the psyche. La totalidad humana, el psiquis humano. Y lo que nosotros llamamos, por ejemplo, trauma. Y como mencioné, el daño neurológico, lo cual puede afectarla. Puede afectar la capacidad de la persona para funcionar en cuanto a memoria, poder recordar. Ese es un nivel. Y luego, creo que podemos continuar a hablar de la identificación de ella. Por ejemplo, en la performance musical y también cómo podemos continuar a definir y refinir el concepto de memoria como individual, colectivo, científico, etc. Así que no sé, ¿tengo 2 minutos para hablar? ¿O solo hacer preguntas sobre la pregunta? No, está bien. La pregunta puede generar preguntas o reflexiones o no importa. Agradezco la intervención Okay. y está muy bien. Pues, si quiere decir algo más, bienvenido. Alex? Yeah, or maybe one dimension of, again, quizás un aspecto sobre la noción de memoria es lo que llamamos el imaginario. Lo que no siempre se reconcilia con los hechos históricos, pero más que nada sobre la inventividad, la practicalidad, especialmente en el contexto de la diáspora africana. Estamos hablando de personas que se están reinventando, y eso puede ser a nivel individual o puede ser a nivel colectivo. Sí, muy bien. Y además esto tiene que ver con la segunda pregunta que voy a plantear después. Pero Alex quería decir algo. Yeah, I had a small comment on the topic of memory. Y yo tenía un pequeño comentario sobre el tema de memoria. Estoy pensando sobre esta tensión que me gustaría, a la que me gustaría dirigir en cuanto a una persona tratando de recordar su biografía. Y el Estado es que esa entidad, ese instituto, es su capacidad de administrar la memoria. Lo que yo pienso que es muy importante durante el descanso fue que Eddie fue tan amable de dejar su micrófono abierto, así que nosotros pudimos escuchar su conversación con su esposa. Yo estaba pensando sobre una máquina de música. En la máquina de música solo podías tocar un disco a la vez. Si recuerdan, creo que la mayoría aquí nos acordamos las máquinas de música y solo podías tocar un disco a la vez. Creo que sería una experiencia muy fenomenal de que si todos pudiésemos encender nuestros micrófonos y empezar a reflexionar sobre esto. Entonces, ¿quién administraría esa memoria? ¿Quién administraría la forma en que recordamos? Estoy pensando en todas las estatuas que se tumbaron en los últimos años en los Estados Unidos y en América Latina, ¿cierto? Es parte de la forma de retar cómo recordamos. Y lo que quería incluir es este intermedio, lo que Daniel mencionó, esta comunidad, este hecho de recordar no solo como un solo ser individual, sino también recordar como comunidad. ¿Cómo recordamos? Pero además,
¿cómo recordamos internamente? ¿Cómo conseguimos formas de intercambiar estas memorias entre distintas comunidades, entre distintas perspectivas y experiencias comunes? En la segunda mesa quizás hable sobre esto, sobre el concepto del performance, pero creo que esta pregunta sobre cómo estamos recordando en el medio del Estado individual y esta memoria capitalista. Se supone que hay un solo individuo cuyo trabajo es recordar todas sus experiencias. Daniel? Yeah, sorry, I have one more point to Sí, contribute. disculpen, tengo un punto más para contribuir y esto es sobre la raíz del proceso de diáspora. Por ejemplo, cuando vamos a Wither y Benin, hay un deporte particular donde muchos fueron ensamblados antes de ser enviados. Y una forma en que los esclavistas intentaron the human beings, the slaves, to forget where they are coming from, to forget when they go back to their destination, when they arrive at the destination, to forget home, is to let them walk around a particular tree, which is still there. Hay un problema de conexión con Daniel. Daniel, there is an internet problem connection. 9 times process, and for the people in times of slavery to disengage the slaves from their home through the acts of minimizing, erasing memory in the symbolic ways, as I just explained. Quizás puedo poner la segunda pregunta, porque creo que las 4 preguntas que quisiera plantear junto con Edison para esta sesión tienen mucho que ver unas con otras y de cierta manera lo que están conversando están interrelacionadas unas con otras, ¿no? Porque quizás pondría ahora la tercera. Creo que tiene bastante conexión con lo que estaba diciendo Alex. La voy a poner en el chat. Y la pregunta sería, ¿cómo se produce la interrelación entre memoria individual y memoria colectiva? ¿Y cuál es el resultado final? ¿Cómo se conjuga tradición y modernidad desde esa memoria? Porque si partimos de que muchos de los elementos sonoros de las músicas afroamericanas residen en una memoria, ya sea individual o colectiva, ¿qué papel juega esta memoria en esa construcción? Un poco esta es la pregunta. Y quizás también pongo la segunda pregunta y podemos trabajar estas dos porque creo que están bastante interrelacionadas también. Y la pregunta segunda sería, ¿cómo se construye esa memoria? ¿Con qué elementos? ¿Esta memoria es fija o va modificándose? Sí. María Cristina. Bueno, por favor, si quieren hablar, pueden a lo mejor para poder verles, como hay muchas pantallas, ahora le vi a María Cristina y puedo darle la palabra, o Edison también puede darle la palabra, o si no pueden escribir su nombre en el chat y así vemos quién quiere conversar y podemos darle la palabra. Gracias. Hola a todos, me presento, soy Cristina Picotini, soy de Argentina, estoy ahora en Estados Unidos haciendo el multitasking, cuidando al nieto, cocinando y escuchando, haciendo todo junto.
Y lo que me estoy preguntando mientras se los escucho a todos que saben tanto y hablan tan bien y yo simplemente soy una interesada en el tema, es qué papel jugó en Latinoamérica la pedagogía de la desmemoria, de lo que no nos acordamos hasta que no empezamos a trabajar en el tema profundamente, como yo, los que no estamos en el tema, no estuvimos en el tema y nos empezamos a interesar. El papel de la desmemoria, de la pedagogía de la desmemoria que funcionó perfectamente en toda Latinoamérica. Eso. John levantó la mano. Sí, muchas gracias. La pregunta que tú nos haces es sobre el tema de la memoria y ¿dónde está la memoria? Bueno, esa es una pregunta que siempre ha estado rondando por allí, pero más bien la pregunta es cómo rescatar la memoria, cómo mantener la memoria, porque la memoria siempre está en el cuerpo, ¿sí? La memoria está en la piel, la memoria está en la historia, la memoria está en nuestra vida cotidiana, en las expresiones diarias de lo que hacemos. Pero lo importante también es cómo mantener esa memoria ante los procesos de colonización y mestizaje que se van perdiendo poco a poco. Y deberíamos hablar sobre los mementos o los lugares de la memoria. O sea, ¿dónde trabajar para mantener esa memoria? Que no sean los lugares tradicionales, ¿sí? Que a veces son fetichizados, como el cuerpo, como la piel, ¿sí? Como algunas expresiones folclóricas. Estamos hablando de memorias más institucionalizadas, memorias más que sean parte de no solamente de la gente afrodescendiente, sino de toda la nación o todas las naciones o todas las sociedades latinoamericanas. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por mantener la memoria en la institucionalidad del Estado, la institucionalidad de la nación. Y pasar de los estados monoculturales a los estados plurinacionales es una idea importante. Construir centros universitarios dedicados a los pueblos y nacionalidades como en el Ecuador es importante. Los lugares de la memoria del patrimonio material como los museos, ¿sí? Eso es importante. No hay un lugar de museos. No hay una casa de la marimba en Ecuador ni en Colombia. Perdonen que hable de cosas muy particulares, pero siempre asocio esto al trabajo de Fernando, ¿no? Sobre la música marimba. Y esas son como ideas concretas que yo pienso que deben mantenerse para rescatar esa memoria que está instalada en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. La palabra está suelta. O sea, yo lo planteo porque, claro, cuando uno oye, por ejemplo, la música afroecuatoriana, ¿no? Por ejemplo, la música de Esmeraldas o la música del Chota, entonces ves los elementos que tiene, de los que se compone, pero yo me pregunto mucho de qué hay más allá de lo que vino de África, ¿no? Un poco quizás pensando en lo que planteaba John, ¿qué se originó acá? ¿Cuáles son las verdaderas características de la música afroamericana? Más allá del origen africano, ¿no? Claro que hay evidentes conexiones, por ejemplo, en los instrumentos, en cuestiones rítmicas, pero hay una cuestión también muy propia, ¿no? Por ejemplo, Juan García, investigador ecuatoriano, él decía que después de 40 años de trabajar en las comunidades, él preguntaba en las comunidades, no existía la idea de África. O
sea, esa idea de África no existía. Lo que existe es la comunidad y el río y la región como lo que uno es, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó esa memoria? Porque estas personas tocan la marimba, tocan su música, hacen... tienen una forma también de ver el mundo, hay una cosmovisión, una forma de percibir las cosas distinta, quizás en ese entorno geográfico, pero también a través de esa memoria que quizás no es tangible, pero tampoco es tan definida como algo que decir, no, eso es la memoria, el ritmo de la música, o, no, como que la memoria quizás está presente y estuvo presente de una manera callada, por decir así, que todavía está por descubrir quizás, ¿no? Bueno, eso. Daniel, creo que había levantado la mano. Daniel. Oh, yes. I wanted to complicate the situation further by pointing out to the relevance of negative memory or repressed memory, especially when it comes to the colonial past in slavery, and the impact of these on, say, musical production. Uh-huh. Sí, yo creo ¿qué papel puede jugar la memoria? Como dice Daniel, también puede ser una memoria negativa que no permite avanzar. ¿Cómo se puede trabajar con la memoria en ese sentido? ¿Y de qué manera la memoria está presente en las músicas afroamericanas? Porque, por ejemplo, muchas de las músicas afroamericanas a través del continente son propias de esa región. Se han desarrollado ahí, se han generado ahí. ¿Qué ha quedado de esa memoria ahora? Porque me parece interesante lo que dice Daniel también en el sentido de la pregunta 3, que está aquí en el chat. Porque cuando eres músico o artista, todos somos hijos de nuestro tiempo, por decir así, considero. Todos vivimos en esta realidad, estamos vivos ahora y estamos inmersos en un contexto cultural, social, en unas circunstancias determinadas. Entonces, como artista, como músico, como practicante de sonidos, de una cultura sonora, ¿qué rol juega la memoria entre esa mediación de la tradición, lo que se considera tradicional o lo que se ha... y lo que está pasando hoy en día, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los capítulos de Kenneth Bilby tratan sobre esto. Por eso los puse en la primera parte de la memoria, porque hablan sobre estas nuevas, esos los encuentros contemporáneos entre la tradición y la modernidad, ¿no? O la tradición, la música, las prácticas sonoras más tradicionales y prácticas sonoras que se están haciendo, pues, con las nuevas tecnologías, con las nuevas circunstancias. Entonces, en esa mediación, ¿qué papel juega la memoria, no? ¿Qué crees tú, Kenneth? Greetings, everybody. It's good to see so many colleagues that I know and many new faces as well. Can you hear me? Yeah. Okay, very good. I think something that comes up to me right away from what several speakers have said already is that memory exists on so many levels, of course. And so there are unconscious memories, memories that are passed down without any sort of conscious strategy in mind. And then there are memories that are activated for particular strategies.
and on so many different levels. So I think, for instance, of memories that I've come across in music that involve mnemonic transmission of drum rhythms, for instance, using vocalized patterns, which I've found in Jamaica. You know, I found it in the Guianas. I found it in other parts of the Caribbean, where people have sometimes vocables that have no specific meaning, but the sound patterns enable people to memorize rhythms. So these are not actually, one might say, they're not memories of stories or particular conscious volition, but they are nonetheless memories that pass on something very important related to identity. And identity, of course, is something that has been, I think, lurking behind some of what several people have said as well. That memory in this context is fundamental to identity, continuity between past and present, whether and consciousness of continuity, or the ability to maintain continuity, whether on an individual level or collective memory socially. So I'm not really answering your question, I think, but you just spurred me to jump in. I'll stop there. No, not only to jump in. I am very interested in your point of view from your experience, because I think what I can find out in, for instance, in most of the chapters of the book, no, on most of the research about the continent at the end, is there is an issue between, I don't know if we can call modernity, but between tradition, or what must tradition be, and what is happening, and new things that are arising, and new things that are coming, no? And I think here maybe there is like a kind of construction of what memory is, or what memory should be, because I think as well there are some very negative issues from memory, but mixed with some other new issues, or other maybe concept of what this tradition must be and how must be preserved until what point. This happens in Ecuador, for instance, no? That traditional music has these like forces from different sizes, no, applying there to. But I would like to figure out what in these times who we are, like musicians, or who we are as artists, or in this environment, no. But yeah, sorry. Norberto wants to talk. Quiere hablar, perdón. Norberto. Sí, bueno, la memoria es como la electricidad. Si no se pone en funcionamiento no sirve. Es como el diálogo, ¿no? O sea, si no dialogamos, el conocimiento no circula, no fluye. Muchas veces los pueblos afroamericanos expresan su memoria en artes performáticas, pero si no es bien decodificada por el receptor, no se entiende. En ese marco, el diálogo cultural tiene que ser con un conocimiento competente de ambas partes, qué uno quiere comunicar con esa memoria y cómo es entendida esa memoria por la sociedad envolvente, que por rezaga de lo que fue toda la violencia y el desorden colonial, muchas veces no es entendida, es reducida a, por ejemplo, la música, ¿no? O la danza, a un entretenimiento, a un pasatiempo, algo frívolo, vacío de contenido, o con el discurso antiguo, ¿no? del fetichista, onomatopeyas, los cantos son onomatopeyas, o esa música ni siquiera llega a estatus de música, es ruido, es desorden. Eso lamentablemente es lo que signa a la incomprensión de las culturas afroamericanas en América, y simplemente en el caso, me estoy adelantando, ¿no? Pero al tema que yo traté en este libro es justamente ruidos
que se hacen en un instrumento europeo como el contrabajo, en realidad, en perspectiva afrocentrada de esa escucha, no son ruidos, sino que es una forma de comunicación sonora que está africanizando un instrumento que obviamente no lo es, pero que en este contexto afroamericano deviene en mestizo. Es esta memoria mestiza, esta cultura mestiza, que es más que la suma de las partes. Gracias. Cristiane, ¿qué nos dirías de la memoria? ¿Dónde reside la memoria? No te oímos. Lo que tú ya dijiste, en el cuerpo, en todos los sentidos, a veces con un olor recordamos algo de la niñez. Y para mí es bien importante lo escrito. En el momento yo leo lo que escribí cuando tenía 45 años. Y ahí vuelve mucho la memoria de lo que viví en ese tiempo. Y yo sé, yo oigo que para mucha gente la música trae a la memoria muchísimo de su vida. Y la memoria antepasada, probablemente. Eso. Porque yo creo que un poco generacionalmente ocurren muchas cosas. Y creo que son los cambios que estamos viviendo también, por ejemplo, en las comunidades afroecuatorianas, ¿no? La memoria sonora también ha variado, ¿no? Porque los sonidos cambian. Por ejemplo, las casas de marimba que había, pues, a principios del siglo XX, las sonoridades han cambiado completamente con la luz eléctrica, con los barcos a motor que introducen otros sonidos, ¿no? Entonces, bueno, la cuarta pregunta que tendría para esta temática sería la siguiente, ¿no? Que está ahí en el chat. ¿Qué rol juega la memoria en el proceso de asentamiento y desarrollo de la música afroamericana? Sería una pregunta. ¿Y existe hoy día una memoria africana en la música afroamericana? Esas son las dos cuestiones que me gustaría poner a debate. La pregunta está abierta a todos, Carlos. ¿Perdón? La pregunta está abierta a todos los participantes. Claro, claro. Todas las preguntas están abiertas a todos y todas. Sí. Sí. Como músico que soy muy activo, trabajo con músicos de Benín, trabajo con músicos de Ghana, trabajé con mucho tiempo con músicos de Guinea. Por favor, pon una pregunta en el chat. Ah, perdón. Entonces, las experiencias de memoria de todos los africanos que yo he trabajado junto son muy similares porque traen en sus pensamientos que la memoria no es solamente la expresión de la música que los hacen, mas es algo que está profundamente inserido en su contexto casi, vamos a decir, casi de su genética, casi de su historia, que mucha além da parte material, es como se vive no psíquico de la cabeza de las personas. Entonces, que la memoria no es algo solamente imaginario, mas es algo que está inherente a la humanidad, inherente a todos los individuos, no solamente los individuos de África, mas de otras partes del mundo. Entonces, la memoria creo que es una construcción no solamente física, mas psíquica, que los músicos, los que
que hacen la música, que hacen la cultura de estas partes, tracen con ellos casi con una necesidad de expresar esto para se sentir en parte del universo. Muchas gracias, Wilson. Vamos a dar la palabra a Héctor. Adelante. Ahora que estábamos conversando de esto, venía a mi memoria, a mi recuerdo, cuando tuve la oportunidad por unos varios años de trabajar en Cali, en Colombia, con el maestro José Antonio Torres Gualajo, un reconocido marimbero. Y cuando Gualajo tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros en la universidad, fue nuestro profesor en la Universidad de Músicas Tradicionales, y era muy especial porque cuando él nos iba a enseñar un aire, un ritmo, él tocaba los 2 primeros compases y nosotros lo imitábamos. Luego tocaba el tercero y cuarto y lo podíamos imitar. Pero del 5, 6, 7, de los compases en adelante, 7, 8, era muy complejo. Entonces hasta ahí llegábamos, ¿no? Entonces nosotros grabábamos con la grabadora, llevábamos a la casa e imitábamos. Cuando veníamos a la siguiente clase, el primer compás era igual, el segundo era igual, el tercero era igual, pero cuando ya repetía el cuarto, hacía otra cosa, tocaba otro ritmo. Entonces nos decía, esto que estoy tocando es patacoré. Y a la clase siguiente decía, esto que estoy tocando, tocaba lo mismo y decía, es bambuco viejo. Y a la siguiente decía que eso era una juga grande. Y a la Entonces nosotros, en ese afán taxonómico de que nos clasificara la información que nos estaba enseñando, nos perdíamos. Con el tiempo entendimos que la riqueza estaba precisamente en no repetir igual, sino mantener unos esbozos, unas especies así como de modelos, ¿no? Un poco como lo que plantea Simaro, como de unas ideas que modelan la melodía, pero al final siempre era una reinterpretación de ese ejercicio. Y nosotros logramos identificar que algunos aires eran como canciones que se fueron fortaleciendo en esa memoria, o sea, como que algo hizo que eso se fuera volviendo muy fuerte y se recordara, y casi que algunas canciones terminaban luego convertidas en aires tradicionales. Entonces, eso fue para mí un aprendizaje importante porque es bien diferente a lo que trabajamos, por ejemplo, en la formación académica, en los conservatorios, en las facultades de música, donde se espera que el músico siempre repita, ¿no? Y en cambio en las músicas tradicionales siempre se espera que el músico reconstruya y cada interpretación siempre es diferente, ¿no? En ese sentido, las músicas tradicionales me parece que se convierten en esa oportunidad de construir una interpretación que refleja lo que la persona siente, ¿no? Es muy amplia, claro, tiene unos márgenes, unos modelos, pero ahora que hablaban de la memoria pensaba en lo importante que es que no sea una memoria fotográfica, ¿no? Sino que así como sucede con estas músicas tradicionales, fuera una memoria que fluctúa y que de alguna manera, siento yo, se va acomodando a las necesidades de esos contextos. Tanto si se tocaba la marimba aquí en la ciudad, en una institución universitaria, como si se tocaba ya en medio pues, de un arrullo o de una fiesta de marimba en el Pacífico. Entonces, no sé, la pregunta mía al final es, bueno, qué tan importante es la memoria como nosotros la entendemos, ¿no? Con esa cantidad de detalles, o si a lo mejor lo que necesitamos es una imagen difusa que se va ajustando y que cada uno va ajustando. Muchas gracias, Héctor. Creo que queda planteada una pregunta muy importante para el auditorio. Voy a dar la palabra a Alex. Quería retomar algunos aspectos que se mencionaron acá y quería hacerlo a partir de una anécdota. Yo trabajo en
en el cruce entre filosofía, estudios culturales, estudios del arte, y soy también artista y realizador de cine. Hice un documental durante varios años de una orquesta afroecuatoriana, afroesmeraldeña, que es la orquesta Los Chigualeros, y quería hablar a partir de esta anécdota de la memoria. Los Chigualeros son en 90% músicos afroesmeraldeños formados en lo que comúnmente se llama músico de oído. Es decir, es un músico que no ha pasado por una formación académica. Han aprendido a tocar entre ellos y en las comunidades y graban sus discos y hacen sus orquestas. La memoria de esta orquesta, que tiene casi 100 canciones, es una grabadora y un cassette, ¿no? Y en el momento en el que intentan actualizar o revisar el repertorio, porque el repertorio se ajusta a la fiesta de una cabeza cantonal, de una comunidad, de un pueblo, la orquesta ensaya con los cassettes. Los cassettes, y estaba pensando en lo que decía Cristiane, los cassettes no tienen etiquetas, no tienen adhesivo. Los cassettes son unas piezas arqueológicas en donde los músicos hacen la primera lectura de memoria a partir de rayones, a partir de la propiedad material del cassette. Este creo que es el cassette, y lo colocan y lo empiezan a tocar. Aquí conectaría la anécdota con Héctor sobre esta suerte de performance reinterpretativa. Es decir, ellos se sientan a escuchar en la grabadora. Es una grabación exigente porque es un cassette que está guardado sin la envoltura, sin la caja en el trópico. Es un cassette que existe al abrigo de la arena, de la humedad, de los golpes. Viven en cajas, cajones, canastos. El sonido es muy malo. Ellos escuchan y en ese momento empieza un ejercicio interesante porque es una suerte de marco social tecnológico. Un marco social en el sentido en que lo mencionaba Halbwachs, porque empiezan a interpelar la grabación de aquel día y dicen, ah, no, es que ese día estaba fulano y no el compañero, y entonces cambiemos y ajustemos, y empieza una negociación con el pasado que habita en el cassette, el pasado que está en el soporte. Por eso el comentario de Cristian me parecía de mucha potencia para preguntarnos por las formas de soporte de la memoria, ¿no? Es decir, estos gestos que no están fijados en la modernidad. Me parece que la pregunta de Fernando, cuando pregunta por la modernidad, es interpelar un gesto central de la modernidad, que es detener algo. Si hay una particularidad de la modernidad, y me robo otra vez un término que había puesto Héctor, es que la modernidad es taxonómica y que la modernidad, para poder clasificar, necesita detener. Es decir, el entomólogo que atrapa las mariposas necesita inmovilizarlas en su cajón y que se dejen de mover. Entonces hay que decirle al profesor Héctor que deje de estar haciéndole arreglos a la marimba, porque es que ¿cómo lo vamos a...? Y empieza esa memoria a moverse, y es una forma de memoria en resistencia. Y la segunda parte tenía que ver con esta actividad. Lo retomaré en la segunda mesa, en la pregunta de la performatividad, pero estoy pensando en estas dinámicas interamericanas. En Alemania, en Bielefeld, hay un centro con el que colaboro mucho, donde trabajé un tiempo, que es el CIAS, el Center for Inter-American Studies, que introduce la noción de lo interamericano, porque hemos venido en una disputa o en un juego de prefijos. Cuando España quiere dialogar con nosotros, nos dice que por favor incluyamos el prefijo ibero y que hablemos sobre el campo iberoamericano, ¿no? Pero nosotros solemos decir desde el sur global latinoamericano, Latinoamérica. En este espacio que alcancé a escuchar la conversación de Eddie con su esposa, estaba la noción de lo americano. No solemos usar en el campo latinoamericano lo americano, porque eso ya está registrado. Lo americano es el norte, es Norteamérica.
estos investigadores de Bielefeld plantean lo interamericano. Estaba pensando en las grabaciones de Alan Lomax, ¿no? Alan Lomax, que hace estas grabaciones, y quería mencionar que es un ejercicio tecnológico de Alan Lomax. Ustedes recuerdan, ¿no? Esta suerte de etnomusicólogo, de documentalista, que entra a grabar unas sonoridades específicas que están resguardadas. A mí me parece que el mapeo que ha hecho hoy John Anton es un mapeo importantísimo, porque uno de los problemas de la globalización es la amenaza que implica la especificidad. Recuerdo unas grabaciones de Lomax de instrumentos de cuerda en que faltaban cuerdas. No, no faltan cuerdas, responde el entrevistado. Así es este instrumento, tiene 2 cuerdas, porque no había más cuerdas, ¿no es cierto? Eso es una especificidad. Ese es un elemento fundante con el que se va construyendo eso. Entonces, la memoria de alguna manera entra en un campo de tensión entre la idea que planteaba Fernando y que atraviesa el libro de manera transversal, que es lo ancestral, pero llega a unos diálogos potenciales y al mismo tiempo complejos que tiene que ver con la dimensión tecnológica, cómo se registra y cómo se circula esa memoria, y en ese proceso qué peligro corren las memorias débiles, las memorias inestables frente a memorias más, usaré el término en préstamo, hegemónicas, es decir, cómo pueden las pequeñas memorias, ¿no es cierto?, de la fisura, ¿no?, memories of the crack, interpelar las grandes memorias. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien más que desee pedir la palabra? Estimado Edison y compañeros, un cordial saludo. Me gustaría hacer un comentario. Adelante, Fernando. Muchas gracias a todos y pues un lindo día. Coincido con la idea de que la memoria tiene relación en cuanto a lo simbólico, pues al preservar la identidad. Esto en el caso de la música negro-esmeraldeña se traduce en la forma, en la construcción de la forma, en la interpretación. En un tema, por ejemplo, claro, la marimba tiene esta onda del tiple y del bordón. El esquema de uno de los temas en cuanto al bordón vendría a ser como A, B, C, D. Es decir, 4 patrones distintos. Al llegar el momento del solo, obviamente nos estamos acercando a la mitad del tema y luego, en el transcurrir del tiempo, nos acercamos hacia el final de la obra. Pero ¿cómo se regresa? Si la ida es A, B, C, D, tenemos el solo, y luego viene el regreso, A, B, C, D. Entonces el regreso es D, C, B, A. Entonces yo decía, ¿y por qué? Y aquí entra una razón muy interesante. La respuesta fue, porque así como se viene, se regresa. Entonces, en la memoria está precisamente esta onda identitaria en donde está un pensamiento muy ligado a un concepto filosófico, incluso relacionado a la cosmovisión. Eso nada más quería comentarles. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Según las indicaciones del otro Fernando, de Fernando Palacios, vamos a cerrar este primer espacio de diálogo que ha estado bastante nutrido, ha sido bastante interesante. Y luego de 15 minutos vamos a regresar y a continuar con el diálogo número 2. Pero Fernando. primero, o sea, antes de cerrar, quisiera hacer un breve resumen, un poco con las ideas que han aflorado aquí en esta pequeña mesa de diálogo. Y bueno, creo que la memoria es un aspecto muy interesante. Y desde que estuve en Esmeraldas, conocí a Juan García, que trabajaba con lo que él hablaba sobre el concepto de memoria colectiva. Y él hablaba de la memoria como algo delicado, que hay que ir trabajando poco a poco. Pero un poco lo que hemos hablado hoy, la forma de reinventarse, ¿no? La memoria es algo que se está reinventando también continuamente, según pudieron apuntar Héctor o
también el aspecto de la desmemoria, que me parece un término bastante interesante, ¿no? Porque son memorias que no sean, que quizás tiene que ver o entronca con lo que decía Alex, de cómo las memorias hegemónicas se superponen a las memorias frágiles. Entonces deja de ser una cuestión equitativa en el proceso de definir o demostrar, demostrarse, quizás, ¿no? En las distintas sociedades a través de los sonidos. Creo que también lo que decía Cristiane, la memoria reside en muchas partes de nosotros, tanto como individuos, en el cuerpo, en nuestros sentidos, o como conjunto de nuestra comunidad, en las ciudades donde vivimos, en el país o territorio definido en el que estamos viviendo, etc. Y Juan dejó una frase en el chat antes de irse que decía, según Arcadio Quiñones, la memoria colectiva como archivo narrativo se devela en nuestra América como memoria rota, memoria estructurada por las necesidades y los gustos de los poderes hegemónicos. De ahí que sea necesario reconstruirla desde abajo, desde las vivencias de base. Entonces, bueno, gracias por este espacio de conversa. Y vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos también para que David, nuestro traductor, pueda descansar un poco. Y volvemos en 15 minutos con la mesa sobre, bueno, el espacio de diálogo sobre la performance y la creación, moderada por Alex y por Carlos. Gracias. Muchas gracias.